Buenas noches, buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar inicio, así que los hermanos que busquen su lugar, vamos a comenzar, ¿verdad? Este jueves de doctrina para la vida y culto de oración. Así que, hermanos, también le damos la bienvenida a los hermanos que están ahí conectados vía Zoom, los que nos están viendo en Facebook Live. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Vamos a dar comienzo, así que les pido que por favor se pongan en pie para dedicarle este servicio a nuestro Señor. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre, porque aquí nos tienes, Señor, en el mejor lugar que nos podemos encontrar, Señor, para honrar, glorificar y cantar tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada familia, a cada hermano aquí presente, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí. Todo lo que se haga, Señor, es para agradar y glorificar tu santo nombre. Ponemos en tus manos, Padre, al hermano Nan, que trae este estudio del libro de Romanos, Señor, que cada jueves estamos aprendiendo. Gracias te damos. Quédate el resto de la tarde y noche, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar himnos de nuestro himnario, himnos majestuosos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Como dijo el hermano Franklin, con este canto muy bonito, a Cristo coronad, ¿sí? Entonces les pedimos que nos acompañen, ¿verdad? A adorar al Padre. Divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. Coronad, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, flor eterno tributar de todo corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar y vamos a las noticias del fin, ¿verdad? Vamos a llamar a nuestra hermana Jenny Cepeda. Buenas tardes, hermanos. En la noticia del día del fin del día de hoy, Francia y Japón tuvieron que unirse para crearlo. No hay otro igual en todo el mundo.
La industria automotriz no para de crecer, pues cada vez son más las personas que quieren tener un coche que cumpla con todas sus expectativas. Desde un diseño atractivo que refleje sus personalidades hasta una eficiencia y sostenibilidad que nos ayuden a cuidar el planeta. Debido a esto, las marcas se esfuerzan por innovar constantemente, pero mientras más modelos innovadores aparezcan, mayor será la competencia. Pero no solo a nivel de marcas, sino también a nivel de país, pues todos quieren ser los líderes de la industria automotriz. Sin embargo, a veces el camino correcto es no competir con otro país, sino unirse y crear algo más poderoso, tal como lo están haciendo Francia y Japón, quienes planean crear un motor revolucionario. Pero a diferencia de la mayoría de las marcas, ellos no se centrarán en el clásico coche de 4 ruedas. Desde su lanzamiento inicial en 2023, Mavic dejó claro que para llevar este motor a la producción masiva necesitaban un socio con experiencia en mecatrónica o un gran inversor, y ahora consideran que ese socio perfecto es JECT. JECT es líder mundial en ingeniería y fabricación de sistemas automotrices, soluciones de rodamientos y máquinas y herramientas de alto rendimiento. Pero para sorpresa de muchos, JECT pertenece al grupo Toyota. La colaboración entre Mavic y JECT nos demuestra que la unión hace la fuerza, pues Mavic, a pesar de tener mucha experiencia, necesitaba un socio con conocimientos de tecnología, mecánica y electrónica como JECT. Y gracias a esto, muchas marcas de bicicletas ya están hablando con Mavic para usar este nuevo motor en sus próximas bicicletas eléctricas. De hecho, se espera que los primeros modelos con este sistema estarán disponibles en el mercado en solo unos meses. Sin duda, el resultado de esta alianza ha sido increíble, pues además de lograr crear un motor revolucionario, nos demostraron que al combinar lo mejor de dos mundos se puede lograr grandes resultados y que las bicicletas también evolucionan. Eso es todo, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Jenny. Vamos a leer lo que es el material de edificación, así que hermanos y a los hermanos que están ahí conectados, poner mucha atención de este material de edificación. El título, la importancia de la oración. Filipenses 4:6 dice, la orden de presentar vuestras peticiones delante de Dios aparece como exhortación final. Cuando Pablo se dispone a cerrar su carta, aunque la iglesia de Filipo gozaba de buena salud, probablemente se enfrentaba a la persecución en Filipenses 1 del 29 al 30. Las instrucciones de Pablo y la promesa que las acompañaba debieron de animar a los sufridos creyentes. Los cristianos del siglo también se enfrentan a luchas, incluso en el occidente, en Filipenses 4:6. Es una prioridad además del estrés cotidiano del trabajo y las obligaciones económicas. Vivimos en una cultura cada vez más post-cristiana. Por un lado, esto nos brinda la oportunidad de reflejar la luz de Dios en una sociedad moribunda. Por otro, nos hace vulnerables a la ansiedad y a una gran cantidad de preguntas imprevistas. Deberíamos educar a nuestros hijos en casa o matricularlos en una escuela pública. Y si me obligan a colgar una bandera arcoíris en mi oficina, debemos utilizar los pronombres preferidos de nuestro colega. La respuesta humana natural a las pruebas y a la amenaza de persecución es la ansiedad e incluso la desesperación. Las Escrituras presentan una alternativa mejor, llevar nuestras peticiones delante de Dios. Esto se debe hacer en toda oración y ruego con acción de gracia y sin murmuraciones y contienda. Filipenses 2:14, 4 al 6. El mensaje de Filipenses 4:6 coincide con las enseñanzas de Jesús sobre la preocupación. En un sermón del monte, él dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, en Mateo 6, 31 al 34. ¿Por qué debemos de dar y conocer nuestras peticiones delante de Dios? La promesa de Filipenses en 4:7 nos dice, porque la paz de Dios actúa como una salvaguarda contra la ansiedad, protegiendo vuestros corazones y mente. La preocupación es incluso que trata de destruirnos por dentro, pero la paz de Dios es un escudo. La paz de Dios es algo diferente de la paz con Dios, que es la reconciliación que experimentamos por la muerte y resurrección de Jesús. En Romanos 5:1, Efesios 2:13, 14, Isaías 53:5. La paz de Dios proviene de la paz con Dios y nuestra confianza en Él. En Isaías 26:3. Como hijos adoptivos del Padre, su paz es un don que nos mantiene estables en un mundo que se deteriora. Aunque debemos de conocer nuestras peticiones a Dios, sabemos que no hay garantía de que vayamos a obtener todo lo que deseamos. Dios es el Rey soberano y a veces su respuesta puede no coincidir con nuestras expectativas en una situación concreta. Sin embargo, su paz nos permite seguir adelante y confiar en Él. Independientemente de las circunstancias, sabiendo que tendremos lo que necesitamos, cuando somos testigos de alguien que proclama la fidelidad de Dios mientras atraviesa una situación difícil. Vemos un ejemplo de la paz de Dios en acción, por tanto, presentemos nuestras peticiones a Dios. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, en Mateo 6:8. Acudamos con fe sencilla y confianza, en Hebreos 4:16, con las manos abiertas para recibir su don de paz, hermano. Este es el material de edificación, ¿verdad? La importancia de la oración. Vamos a continuar y vamos a leer lo que es la información de la semana, ¿verdad? Le invitamos a dar el testimonio de fe en el Señor Jesucristo por medio del bautismo en aguas. Para poder bautizarse deberá recibir una charla preparatoria el día sábado 2 de agosto a las 2 de la tarde. Y la ceremonia de bautismo será el domingo 3 de agosto a las 9 a.m. Para mayor información o para inscribirse, comuníquese al celular 9579-4410. También le invitamos a asistir a nuestro dispensario médico del mes de julio, aquí en las instalaciones de la iglesia en un horario de 7 a.m. a 1 p.m. Contamos con las siguientes especialidades: medicina general y psicología. Asista e invite a otros a venir. Todavía tenemos en nuestra librería libros del comentario de la epístola a Romanos del doctor Elvis Luis Carballosa. Aproveche y a adquirir el suyo hoy. Además han llegado a nuestro inventario otros libros. El progreso del peregrino Oyon Bunyan es un clásico de la literatura cristiana que narra la historia del creyente que se enfrentan a luchas y pruebas en este mundo caído, pero que al final, por medio de una serie muestras de fe, logran la victoria en Cristo. Y también El yugo de los infieles, de Evelina B. de Flores, que es una novela que orienta al lector sobre lo que la palabra de Dios advierte: no os unáis a yugo desigual con los infieles. Este libro puede servir para que un joven pueda tener la clara necesidad de obedecer el mandato de Dios. Adquiere esta literatura para beneficio personal o para bendecir a alguien que por medio de un regalo. Que el Señor les bendiga, hermano. Así que esta es la información de la semana y aquí pues ya estamos enterados, ¿va?, de todas las actividades de la iglesia. Y hoy vamos a llamar a nuestro hermano Onan Morel, que trae el estudio y la continuación del libro de Romanos. Hermano Onan. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Estamos estudiando la epístola a los romanos y estamos utilizando como referencia
este comentario grandioso que hizo nuestro querido pastor Evis Luis Carballosa. Todavía hay algunos ejemplares. Estos libros, hermanos, como son, no tienen tanta rotación en el ámbito cristiano porque son literaturas más específicas como de estudio. Entonces, se tienden a agotar hasta en las mismas librerías y en las fuentes de provisión nuestra se agotan y hemos tenido a veces esas dificultades. Así que si usted todavía no tiene el suyo y quiere aprovechar que todavía hay creo que unos cuantos ejemplares acá, solo hay 3 ejemplares ya. Si todavía no tiene el suyo, aproveche porque después va a costar que lo pueda adquirir. Y recuerde que acá la hermana Sandra es muy generosa y da planes de pago para que usted lo pueda, lo pueda pagar o lo pueda adquirir y tenga la libertad pues de tenerlo ya en sus manos. Ahorita, por ejemplo, vamos en la página, ya les voy a decir la página. Vamos por la página 33 de este libro. Vamos por el versículo 10 del capítulo 1 de la epístola a los romanos. Y estamos siempre en el tema central de esta fracción de la epístola del versículo 8 al 15, en donde se puede interpretar ahí que hay un mensaje enfocado en cuanto a que el evangelio de la gracia debe ser proclamado a todas las naciones y que el evangelio debe ser proclamado por quienes lo recibieron. En eso estamos ahorita. Hoy vamos a hablar sobre el versículo 10. Así que les pido, hermanos, que me acompañen en oración para pedirle al Señor que nos dirija, ¿verdad? En este momento. Padre, te damos las gracias porque volvemos a estar acá compartiendo como hermanos, como familia en la fe, sabiendo, Señor, que cuando nos exponemos a tu palabra, recibimos bendición. Y por eso venimos a ti para pedirte que por medio de esta palabra que vamos a leer hoy, podamos nosotros absorber lo que tú deseas, Señor, que nosotros conozcamos y que podamos fortalecer nuestra fe y al final ser instrumentos tuyos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a discernir bien lo que tú has querido decir en tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ubiquémonos entonces en la epístola a los romanos. ¿En qué capítulo, hermanos? Capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 8. Vamos a ubicarnos ahí en Romanos y leer del 8 al 10. Vamos a leer solo del 8 al 10. ¿Lo tienen ya? ¿Me acompañan a leer? Sí, comencemos pues. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, ya hablamos sobre el versículo 8 cuando vemos la acción de gracias del apóstol Pablo, cómo el apóstol eh, se introduce en esa idea o se envuelve en esa certeza de que el Señor es su Dios y que Él le pertenece a ese Señor. También habla respecto al Señor Jesucristo y que el Evangelio le pertenece al Señor Jesucristo, tal como después Él en diferentes puntos de sus cartas
refuerza diciendo que todo le pertenece al Señor, ¿verdad? También muestra la gran emoción y gratificación que él siente en su corazón de ver que el Evangelio ya se está divulgando en diferentes regiones y, y que se está cumpliendo con la gran comisión. De igual modo, dice, pongo a Dios de testigo de que yo deseo ir a donde ustedes, de que mi espíritu está ir a donde ustedes y oro por ustedes permanentemente. Él dice, siempre, siempre en mis oraciones están ustedes, hermanos de Roma. Y hoy vamos a hablar siempre con la continuidad de este mismo mensaje que se nota a todas luces, surge de un corazón amoroso del apóstol Pablo, cuando él dice que él está rogando que de alguna manera él tenga la oportunidad de estar ahí con ellos, de acompañarlos, pero él apela a la voluntad de Dios para que esto suceda y sobre eso vamos a hablar hoy. Así que les invito a que nos ubiquemos específicamente ahora en el versículo 10. Comienza diciendo ahí el apóstol, rogando. Bueno, hablemos sobre esta palabra, rogando. Miren que esta palabra nos da lecciones, o sea, esa palabra indica una acción, ¿verdad? El apóstol Pablo está rogando. Significa que está haciendo una petición a Dios y la está haciendo con ahínco. Esas oraciones de Pablo, hermanos, contenían peticiones específicas. Ya vimos en el versículo 9, por ejemplo, que él específicamente dice que él ora por los hermanos de Roma todos los días, siempre está orando por ellos. Pero ahora vemos acá que él está orando también por otro tema relacionado con los hermanos de Roma. Está orando para poder ir a donde ellos. Si ustedes se fijan, cada una de las oraciones que el apóstol menciona, esos ruegos, esas peticiones que él expresa a Dios, tanto la petición anterior de que siempre está orando por los hermanos en Roma, como esta petición que él desea ir a Roma, todo eso, hermano, nos muestra cómo uno puede dirigirse a Dios por medio de peticiones específicas, que es válido, hermanos, orarle a Dios por esa petición, aunque sea la más pequeña que usted tenga. Lo que usted considere irrelevante para los demás hombres, pero que para usted sí es relevante, usted puede llevarlo al trono de la gracia, puede llevarlo al Señor y el Señor lo va a escuchar. En nuestra iglesia, hermanos, acostumbramos a orar al Señor por peticiones específicas. Ustedes ven todos los viernes, acá se paran los hermanos que dirigen las oraciones por propósitos específicos a indicarnos por qué vamos a orar este día, por cada una de las actividades de la iglesia, por cada una de las circunstancias que estamos sobrellevando en la iglesia. Y eso aplica para la iglesia en general, para esas oraciones grupales, pero también aplica para esa oración individual. Este momento que vamos a tener después de la oración personal de 5 minutos que cada uno tiene la oportunidad de orar, no lo desaproveche. Piense en cuáles van a ser sus peticiones, por qué va a rogarle usted al Señor, qué es lo que va a llevarle usted al Señor como una petición. Y aquí estamos viendo que es válido pedirle al Señor. Muchas veces los creyentes, algunas veces por causa de la condición que nos ha tocado vivir antes y de los prejuicios que nos han inculcado en la sociedad, muchas veces los creyentes pensamos, es que ¿cómo voy a ir ante Dios solo a molestarlo? Solo a pedir y pedir y pedir.
Bueno, estamos viendo acá el ejemplo de Pablo que él está pidiendo siempre. Y no necesariamente, o sea, bueno, ya vamos a ver un versículo que no siempre hay que pedir, pero el apóstol pide y pide, y eso es válido, hermanos. Es válido. No se frene. Si usted, por muy pequeña que sea su petición, hermano, si está dentro de, de la soberana voluntad de nuestro Dios, complacerlo, usted va a tener respuesta. Vamos a ver lo que dice el mismo apóstol a las iglesias de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 5:16 al 18. Miren qué bonitas las instrucciones que nos brinda en estos cortos versículos. Son 3 versículos cortitos. Aquí les doy una clave para cuando ustedes participen en las dinámicas de los eventos de damas o de caballeros y digan, alguien que diga 3 versículos, aquí están los 3 bien facilitos. Primera Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. Y el 18, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como pueden ver, hermanos, podemos orar sin cesar, ir al Señor en todo momento, acudir a Él con confianza. No hay nada que nos limite, hermanos. Si usted siente que es indigno, pues vaya donde el Señor y pídale perdón por lo que usted siente que está impidiendo que usted tenga paz con Dios. Pero no vaya a pensar, es que soy indigno y no puedo acercarme a Dios. Hermano, entonces está contradiciendo todo lo que la palabra dice y todo lo que usted aprendió y la fe que usted ha adquirido por causa de la gracia, por causa del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por alguien que no merecía ese sacrificio. Si usted piensa que es indigno porque pecó y no puede hablar con Dios, entonces usted no está creyendo en que usted es salvo por gracia, por medio de la fe en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, ¿qué recomienda la palabra de Dios? ¿Qué nos recomienda el Señor? Que ya no pequemos, que nos alejemos del mal, que estemos atentos a todas las acechanzas de Satanás, a las acechanzas del mundo y a nuestra propia carne que nos traiciona constantemente. Que dejemos de pecar, que seamos santos como Dios es santo. Todo eso dice la palabra. Pero el hecho de que usted haya pecado no impide que usted se acerque a Dios. Más bien, cuando usted ha pecado, tiene que correr al Señor para pedirle, límpiame, purifícame y ayúdame a sobrellevar esta situación. Dame fortaleza para vencer a mi carne, para vencer al mundo, para vencer a todas esas influencias satánicas que vienen a mi vida. Estad siempre gozosos, hermanos. Cuando uno está alejado de Dios, no encuentra gozo. Pero si usted está cerca del Señor, aunque las circunstancias del mundo sean hostiles, aunque usted sienta a su lado desgracia y a su otro lado problemas, siempre puede mantener el gozo del Señor, porque es un gozo que es un don de Dios y es un reflejo de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón. Así que, hermanos, podemos ir al Señor y pedirle constantemente. No hay limitantes. Si usted se siente indigno, le repito, vaya al Señor y pídale perdón y siga adelante con su relación con el Señor. Pídale fortaleza para no seguir pecando. El mismo apóstol Pablo dice también en esta epístola que estamos
estudiando y estamos aprendiendo mucho de ella. Dice en el capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza. Esa es una condición del creyente, hermano. Gozo ¿en qué? ¿En qué esperanza? En esa esperanza viva de que un día estaremos con el Señor en la eternidad. De que aquí en este mundo hay problemas, hay dificultades, hay limitaciones, pero que un día estaremos por la eternidad con el Señor en una condición que nadie ha vivido. Bueno, nadie de nosotros, ¿verdad? Los que ya están con el Señor ya están disfrutando de eso. Sufridos en la tribulación, dice. O sea, soporte, hermano. Si sufre, si le toca sufrir, si está en medio de la tribulación, sufra. Pero miren el otro elemento que él endosa ahí. Constantes en la oración. Acá el apóstol Pablo está hablando sobre la realidad de la vida de un creyente. Todos los creyentes, todos los que somos creyentes genuinos, guardamos ese gozo de la esperanza de lo que el Señor nos tiene preparado. Pero también estamos en un mundo en donde hay tribulación y donde tenemos sufrimiento. Hay muertes a nuestro alrededor, hay enfermedades, hay dificultades económicas, hay problemas. Pero ¿qué nos recomienda acá el apóstol para poder sobrellevar esa situación? Constantes en la oración, constantes en la oración. ¿Qué estamos haciendo acá, hermanos? ¿Qué vamos a hacer luego de terminar esta pequeña reflexión? Vamos a orar. Pero quiero, hermanos, que cuando oremos en esta ocasión sea una oración con mayor conciencia de la que siempre tenemos. Siempre venimos, oramos y reconocemos a nuestro Señor y tenemos fe en Él. Pero hoy, hermanos, sabiendo esto que la palabra de Dios nos dice, podemos ir al Señor en oración, gozosos en esa esperanza, sabiendo que aunque estemos sufriendo en tribulación, podemos ir al Señor y dirigirnos a Él y pedirle con toda la libertad, sabiendo que tenemos un Dios vivo que nos escucha. Volvamos ahora al versículo 10. Ya dijimos que Él comienza con esa palabra rogando, pero después dice que de alguna manera tenga al fin. El apóstol acá expresa un profundo deseo de que esa petición por la que él está rogando llegue a consumarse. Pablo habla durante un largo tiempo por su viaje a Roma al Señor. Dice la palabra original pos, que significa de alguna manera. Eso expresa que Pablo no tiene seguridad de cuál va a ser la manera, de cuándo va a ser el tiempo, pero él desea ir a donde los hermanos en Roma y le está pidiendo a Dios que le permita ir a Roma. Pablo sabía esperar. Pablo confiaba en el Señor, confiaba en la soberanía del Señor, así como todo creyente debe tener esas dos cualidades: saber esperar el tiempo de Dios y confiar en el Señor. Confiar en que cuando llegamos al Señor a rogarle, a pedirle, a clamarle por alguna situación, el Señor nos está escuchando. Existe un Dios que nos escucha y que podemos confiar en Él. Pero también Dios actúa en base a sus propósitos y en base al tiempo que Él desee cumplir esos propósitos.
Así que tenemos que tener confianza en el Señor y al mismo tiempo saber esperar, así como Pablo nos está mostrando en este versículo 10. Él confiaba en el Señor porque ruega por ese día de ir a visitar a sus hermanos en Roma, pero también sabe que de algún modo al fin el Señor le va a permitir ir a Roma. La palabra de Dios nos muestra que debemos de dirigirnos al Señor creyendo que su soberana voluntad es superior a nuestros deseos, pero también confiando de que si el Señor, en base a su soberana voluntad, nos va a cumplir por lo que le estamos rogando, tenemos que descansar en la idea de que hay un tiempo de Dios en todo y tenemos que esperar y tener paciencia, confiar en el Señor y tener fe. Eclesiastés 3:1 dice, acá es el sabio Salomón hablando, hermanos. El sabio Salomón era un personaje, bueno, destacado por la palabra de Dios en cuanto a la sabiduría que él poseía, sabiduría dada por Dios. Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, obviamente no vamos a contar al Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? Salomón cometió miles de errores, muchos errores, errores horribles que afectaron mucho a sus generaciones y al pueblo de Israel en general. Prácticamente él permitió que se introdujera la idolatría en el pueblo de Israel. Permitió que se levantaran templos a dioses paganos. ¿Por qué? Porque tenía muchas esposas y eran de diferentes regiones del mundo con creencias diferentes. Para empezar ahí había el pecado de la poligamia y también el pecado de permitir que estas mujeres y que estas personas hicieran en el pueblo escogido de Dios, el pueblo santificado por Dios, ellos introdujeran el pecado de la idolatría. Pero después de todo eso, hermanos, dicen que Salomón ya llegó a un punto de su vejez en el que él escribió Eclesiastés. Ya él había reflexionado sobre todo lo que le había pasado en la vida y sobre todo lo que había podido observar en base a su sabiduría. Y en el capítulo 3 dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y hace esta gran pregunta: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Muchas veces, hermanos, los afanes de la vida nos alejan de una realidad que está plasmada en las Sagradas Escrituras, que debería de ser la realidad de la vida de un creyente. El creyente debe confiar en el Señor plenamente. Debe de
ir al Señor y descansar en el Señor. Debe tener fe en el Señor y confiar en el tiempo del Señor. Pero muchas veces nos afanamos tanto en querer solucionar las cosas que hacemos a un lado al Señor, que prácticamente le damos la espalda al Señor y le decimos, no, no, es que veo que vas muy lento y mejor emprendo yo la resolución de esta situación. Y en lugar de causar algún tipo de beneficio a la situación y a la misma persona, a nosotros mismos, lo que estamos haciendo más bien es desgastándonos, sufriendo innecesariamente por no confiar en el Señor y en el tiempo de Dios. Sigue diciendo Salomón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Hermanos, aquí entra algo bonito y si nosotros lo aplicamos a nuestra iglesia, el Señor ha puesto trabajo en nosotros como iglesia para que nos ocupemos en él. Muchos de los que están acá, si no es que todos han servido en algo en la iglesia. Acá las hermanas que están en esta fila sirven como hormiguitas en el dispensario, en las ventas de garaje, en las actividades de damas, en coinonía, en todos los eventos y situaciones que se les pide colaboración. El hermano Franklin, el hermano Julio, todos los que están acá han servido en diferentes áreas y hay otros que van a servir en su momento en diferentes ministerios en donde el Señor los llame. Todo eso, hermanos, todo ese trabajo que nosotros realizamos en la obra de Dios, Dios nos lo ha dado. Miren qué bonito es esto. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, dice Salomón, para que se ocupen de él. Dios nos ha dado cada uno de los trabajos que nosotros realizamos en las diferentes actividades de nuestra iglesia. Es una bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. Hermanos, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios cuando ejecutamos alguna actividad acá en la iglesia. Es Dios quien nos está haciendo un favor a nosotros, dándonos una ocupación para que podamos tener el privilegio de servirle. Y sigue diciendo Salomón, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aquí volvemos a la lección del tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en su corazón, hermano, el Señor. Confía usted de que aunque esté en este cuerpo finito, que un día va a estar ahí depositado en una tumba y se va a desintegrar y se lo van a comer los gusanos, pero usted va a estar gozando con el Señor por la eternidad. El Señor ha puesto eternidad en los que somos hijos de Él. Y sigue diciendo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miren, la obra de Dios, hermanos, a pesar de que el Señor ha sido muy generoso con nosotros y nos ha dado en su palabra mucha información respecto a su obra, esa obra de Dios, hermanos, lo que Dios realmente ha hecho por la humanidad y seguirá haciendo por la eternidad. En este momento no tenemos capacidad de descifrarlo, de conocerlo, de ver con amplitud lo que Dios ha hecho por nosotros. Espero que algún día en la eternidad, sí, el Señor nos permita ver y entender todo eso que en este momento nos está causando algún tipo de duda o de dificultad mental. Sigamos ahora en el versículo 10, volvamos al versículo 10. Acá el apóstol Pablo primero dijo, comenzó diciendo el apóstol, rogando que de alguna manera tenga al fin, y ahora
se refiere a este punto que es muy importante, por la voluntad de Dios. Acá, hermanos, nosotros en esta frase podemos tomar cómo Pablo está enfocando una instrumentalidad en la voluntad de Dios como un instrumento definitorio de su viaje a Roma. La voluntad de Dios es quien definirá ese viaje que yo voy a hacer hacia ustedes, les está diciendo a los hermanos de Roma en su carta. También ahí indica que el apóstol Pablo se movía en sumisión y en cobertura de la voluntad de Dios. El apóstol confiaba en la voluntad de Dios. Dice ese por que dice por la voluntad de Dios podría tomarse como dentro de la voluntad de Dios. O sea, Pablo está confiando en que él está cubierto de esa voluntad perfecta de Dios que lo va a hacer ir hacia Roma. Veamos lo que dice Hechos 16 respecto al apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya tenía experiencia sobre cómo actuaba Dios, cómo Dios lo dirigía. Y por eso él con toda propiedad descansa en esa voluntad de Dios y dice por la voluntad de Dios. Vamos a Hechos 16 y voy a leer rapidito aquí. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Pongan atención a eso. Pablo iba en un viaje misionero, ¿verdad? Y en el camino se encuentra Timoteo. Introduce a Timoteo ahí en su equipo, ¿verdad? Pero pongan atención a esta parte. Y al pasar por las ciudades, ellos empezaron a visitar ya las ciudades de los gentiles y donde se estaban conformando ciertas iglesias. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. O sea, Pablo y los misioneros no llegaron a improvisar. Ellos sabían qué era lo que tenían que ir y presentarle a los hermanos de estas iglesias para fortalecerlos, para que ellos pudieran crecer. Y bueno, y para esto, miren lo que dice el versículo 5, así que las iglesias serán confirmadas en la fe. O sea, eso que Pablo y sus acompañantes estaban llevando a estas iglesias era para que estas iglesias se confirmaran en la fe y que aumentaran en número cada día. Es parecido, hermanos, a lo que actualmente sucede en nuestra iglesia. Cuando vino el pastor Pérez Mío, el pastor Mayen Maya, cuando vino el pastor Carballosa, el pastor, ayúdenme, el pastor Daniel Ponce, miren, de diferentes regiones del mundo, el pastor Custodio, el pastor Valdera, cuántos hermanos queridos hemos conocido, ¿verdad? El pastor Cornelio Rivera, que va a estar acá en noviembre, gloria a Dios. Ellos han venido a nuestra iglesia a hacer lo mismo, a que nuestra fe se confirme. Nosotros estamos acá haciendo lo correcto, hermanos, permitiendo que en nuestra iglesia, por cualquier instancia, seamos edificados.
obviamente, hermanos, ellos no iban a venir a nuestra iglesia si ellos no hubieran visto que nuestra iglesia fuera una iglesia genuina, que es bíblica, ¿verdad? No crean que esta gente se mueve sin analizar antes a dónde se van a dirigir, ¿verdad? Y hemos tenido la bendición de Dios de que ante ellos hemos podido pasar la prueba y ellos han venido y han predicado con toda libertad. Ustedes ven que ellos no se limitan acá en el púlpito. Ellos predican con toda libertad porque saben que están predicando en un lugar como el de ellos allá, en donde ellos están, en donde nos regimos por la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Como vemos acá en la iglesia primitiva, la comunión entre los hermanos, y como vemos en nuestros tiempos, lo mismo, sucede lo mismo, solo que en nuestros tiempos ya no tardan 2, 3 meses en llegar por barco o más de 3 meses en llegar por tierra y sufriendo eh, problemas serios en los caminos, sino que acá lo máximo que se tardan son 10 horas, ¿verdad? En avión, más lo que hay que esperar en los aeropuertos, pónganle que quién será el que más ha sufrido para llegar a donde nosotros. Bueno, y de repente alguno de los que ha venido de Europa, ¿verdad? Pero ven cómo Pablo ya va mostrándose acá. Pablo, no es Pablo quien está relatando esto lo está relatando Lucas, ¿verdad? Cuando escribió el libro de los Hechos. Como Pablo está indicando, Lucas está indicando lo que le sucedió a Pablo y cómo podemos deducir entonces que por eso que le sucedió a Pablo, ahora Pablo apela a la voluntad de Dios. Miren lo que sigue es lo que realmente aplica esto de la voluntad de Dios. La visión del varón macedonio. Dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Por qué dice aquí procuramos partir para Macedonia? ¿Quién está relatando acá? Lucas. Y dice, y sigue diciendo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿A dónde? En Macedonia. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que Pablo fuera a Macedonia, no a Asia. Y se lo confirmó. Pablo entiende que existe un Dios soberano que tiene dentro de sus atribuciones el derecho de dirigir nuestras vidas. Y tenemos entonces nosotros como creyentes que someternos a la voluntad de Dios libremente, así como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, sigue diciendo, ahora volvamos al versículo 10. Después que dice, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, la última frase, un próspero viaje para ir a ver a vosotros. Tenga el fin, prácticamente está diciendo eso, tenga el fin yo un próspero viaje para ir a vosotros. Ahí se utiliza la palabra eudotesomai, que tenga al fin un próspero viaje, significa eso. Es una expresión de un futuro indicativo. Es lo que está indicando es un viaje, que él pueda tener un viaje, hacer un viaje feliz, tener un viaje feliz o tener una próspera jornada. Ahí Pablo estaba enfatizando su deseo entusiasta de ir a Roma. Y en el siguiente versículo, perdón, 3 versículos después podemos ver
este mismo entusiasmo. Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, le está diciendo a los hermanos de Roma, ¿verdad? Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Cuál era el fruto que iba a tener en Roma como entre los demás gentiles? Lo que leímos anteriormente, que Pablo iba eh, con los compañeros de jornada, iba llegando a los lugares, entregaba las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y que así esas iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ese es el fruto que él esperaba ver también en los hermanos de Roma. Pablo escribió la carta a los romanos desde la ciudad de Corinto, probablemente durante su tercer viaje misionero. Eso fue alrededor del año 57. Pablo se encontraba en Grecia en el momento que escribió esta carta, ¿verdad? En Corinto. Y él envió esta carta con Febe a sus hermanos de las iglesias de Roma, ¿se acuerdan? Febe, la hermana diaconisa que le ayudó a llevar esta, esta carta. Si Pablo hubiese querido partir de ahí, de Corinto, directamente a Roma, en esa época le hubiera tomado aproximadamente 2 o 3 meses por medio del mar. Y el viaje por tierra era considerablemente más largo y peligroso. Por eso siempre prefería la ruta marítima. Aunque también la ruta marítima implicaba riesgos, ¿verdad? De Corinto a Roma hay aproximadamente 1,200 kilómetros. En estos momentos diríamos nosotros que fácil llegar de Corinto a Roma, pero en aquellos momentos era muy difícil. Como vimos por medio de mar, él tardaba entre 2 y 3 meses para llegar. Habían riesgos en todos los viajes, pero Pablo en su corazón guardaba la esperanza de hacer ese viaje para poder estar allá con los hermanos de Roma y confirmar a estos queridos hermanos en la fe y en el conocimiento que él les llevaba, que había sido acordado ya por los apóstoles llevar a todos los hermanos de las iglesias para que esas iglesias se confirmaran en la fe. En conclusión, el versículo 10 conecta con lo expresado por Pablo en el versículo 9, que Pablo oraba, ¿verdad? Pablo estaba orando constantemente por los hermanos de Roma y ahora está orando por ir a Roma. El apóstol, por medio de experiencias previas, tenía esa certeza de que Dios en su soberana voluntad le iba a permitir viajar a Roma. Entendía muy bien el tema del tiempo de Dios. Las cosas suceden conforme a la soberana voluntad de Dios. La ilusión de Pablo por ir a Roma era evidente y la carta que envió con Febe demuestra el entusiasmo de querer estar un día confirmando a los hermanos con los dones espirituales que el Señor derramaría sobre ellos. Con esto finalizamos este versículo 10. Les pido que oremos. Padre, gracias. Gracias porque vemos cómo tú te encargaste de difundir el Evangelio por medio de obreros que tú seleccionaste. Gracias, Señor, porque el día de hoy no ha cesado eso. Existen iglesias locales en donde se continúa haciendo tu obra. Existen hermanos que se desplazan de un lugar a otro para ir a fortalecer la fe de los hermanos en las iglesias locales. Gracias, Padre. Gracias porque podemos identificarnos con esa obra que tú has hecho con los hombres. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Bueno, hermanos, gracias, hermano Nan.
Vamos a preparar nuestros corazones. Ahora vamos a pasar al culto de oración, hermanos. Así que ahí donde están, ¿verdad? Los hermanos que también que están ahí conectados, vamos a este culto de oración. Y para el primer segmento, pues vamos a un tiempo de oración personal, ¿verdad? Que sería ahí donde están, pues que de pie, de rodillas, como ustedes deseen. Ahí los hermanos que están en sus casas, pues también, ¿verdad? Que nos acompañen y que realicen una oración personal a nuestro Señor. Ahí que vamos a dejar un tiempo, ¿verdad?
Amén, hermanos. Amén. Después de este hermoso momento, ¿verdad? Que cada quien pues realizamos nuestras oraciones personales. Vamos a hacer oración en grupo de tres, ¿verdad, hermano? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, los hermanos que están ahí también conectados, los hermanos que están por Facebook Live también, ¿verdad? Que ahí en donde están, pues también hagan grupos y que oremos por las peticiones de cada hermano. Así que, hermanos, los invito a que hagan grupos de tres.
Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Gracias al Señor le damos, ¿verdad? Por este momento que podemos orar por nuestras peticiones de los hermanos y se da cuenta, ¿verdad, hermano? Todas las necesidades que tenemos, que pasamos y los hermanos también. Vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos también a seguir orando a los hermanos que están ahí conectados también. Los invitamos, ¿verdad? Que oren junto a nosotros y vamos al primer segmento de las oraciones con propósitos. Y para la primera oración vamos a llamar a nuestro hermano César Turcios que trae la primera oración por la petición. Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles en reverencia que, puestos de pie, tengamos esta primera petición, ¿verdad? Y voy a leer la petición, así que también ruego su atención para que juntos nos concentremos, ¿verdad? En esta oración. La petición dice, por los hermanos que darán testimonio público de su fe en las aguas del bautismo, que tengan plena conciencia de lo que representa ese momento y puedan vivir dando evidencia de ser unas nuevas criaturas en Cristo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor. Continuamos, Señor, delante de ti. Y agradecemos, Padre, primeramente poder estar delante de tu trono, Señor, llevar esta petición, Padre, por los hermanos que van a tomar, Señor, la decisión de bautizarse, Señor, que van a dar testimonio público de fe, Señor, en las aguas bautismales, para que tú, Señor, les des a ellos fortaleza, Señor, que alejes, Padre, cualquier cosa, Señor, que los quiera apartar, Señor, del camino, Señor, de la decisión, Padre, que el caminar, Señor, contigo, oh Dios, que desde ya, Señor, ellos caminan contigo, Señor, Padre, sea más cercano cada día, Señor. Pedimos por sus vidas, pedimos fortaleza, Señor, aunque sabemos, Padre, que tú tienes cuidado de nosotros, eso lo dice tu palabra, Señor. Y tu palabra dice también, Padre, que tus ovejas oyen tu voz, Señor, y te siguen, Señor. Pero nosotros, Padre, pedimos por ellos, Señor, para que ese domingo, Señor, que tomen la decisión, Señor, y den testimonio, Padre, ellos, Padre, sean fortalecidos, Señor, y que se sumen, Señor, a esta iglesia, Señor, para dar, oh Dios, frutos, Señor, Padre, para honrar tu santo nombre y glorificar tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos por ellos, Señor. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a orar por otra oración específica, ¿verdad? Vamos a orar por el plan 1+1. Así que oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre, gracias porque estamos aquí reunidos, unánimes, Señor, en un mismo sentir, Padre. Hoy venimos a poner en tu mano, Padre, este plan 1+1. Tú conoces este plan, Padre, desde hace años. Sabemos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, apuntamos a una persona en esta boleta, Padre. Porque confiamos, Señor, que esta persona un día va a estar aquí. Y un día va a reconocer, Señor, que solo en ti hay salvación. Padre, ponemos en tus manos cada una de estas boletas de plan 1+1, Señor, para que en tu santa voluntad, Padre, ellos puedan estar aquí presentes, Señor. También ayúdanos, Padre, a hacer ese trabajo de evangelizarlos. También de invitarlos, Señor, de traerlos, Padre. Ayúdanos, Padre. Te pedimos por cada uno de estas personas que están apuntadas, Padre, para que puedan ser tocadas. Inquieta sus corazones, Señor, para que un día las tengamos aquí presentes y puedan gozar, Señor, de lo que es una salvación eterna.
Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a orar por las ofrendas. Así que vamos a llamar a nuestro hermano César, que va a orar por las ofrendas y diezmos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, ahora nos acercamos, Señor, a ti, Padre, y depositamos, Señor, nuestra ofrenda en el alfolí, Señor, y pedimos, Padre, que multiplique, Señor, y nos sigas bendiciendo, Padre, para nosotros apartar, Señor, y traer en abundancia a tu casa, Señor. Padre, con alegría, Señor, como lo dice tu palabra, Señor, tú amas al dador alegre, Señor. Señor, gracias por proveernos, Señor, cada cosa, Señor, cada día, Padre. Señor, gracias por todo lo que nosotros tenemos, Señor, que tú nos lo has dado, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Tenemos un espacio pequeño para ver si hay alguna acción de gracia, un testimonio de gratitud, algún hermano que quiera pasar hasta este momento. Hermanos, vamos a ver. Ay, pues que el hermano César. Un hermano que quiera dar una gratitud, una acción de gracias. No hay nadie. Pues que la hermana Irene, como se levantó y yo. ¿No? No, ¿verdad? Bueno, pues. Siempre le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por estar aquí, por un día más que nos da salud, que nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? Gracias y honra y gloria al Señor. Vamos al segundo segmento de oraciones con propósitos y les pido por favor que me acompañen en una oración para que oremos por los coordinadores de ministerio, ¿verdad? Y siervos de nuestra iglesia. Así que por favor, hermanos, pongámonos en pie y realicemos esta oración y los hermanos también que están ahí conectados. Oremos. Señor, gracias Padre. Gracias porque tú nos tienes aquí, Señor. Sabemos que estamos en el mejor lugar, Padre. El mejor lugar donde podemos estar, porque aquí estamos para honrar y glorificar tu santo nombre. Hoy venimos a pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, por cada coordinador, por cada siervo, para que tú le des esa fuerza, Señor, esas ganas, ese deseo, ese compromiso, Padre. Gracias te damos por cada hermano, por cada siervo, Padre, que tú has levantado en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por cada ministerio. Y podemos mencionar uno por uno, Padre. Te damos la honra porque tú has levantado estos ministerios y cada coordinador y cada servidor. Padre, ayúdanos a estar siempre atento a tu llamado, Padre. A que estemos siempre dispuestos nuestro corazón para servirte y glorificarte. Porque al final, Señor, todo lo hacemos para tu santa gloria, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos con otra oración que es la con nuestro hermano César. Hermanos, ahora tenemos la siguiente petición que es por los gobernantes actuando con temor y dirección de Dios. Bueno, hermanos, cada uno de nosotros creo que es consciente de la situación de nuestro país, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que su iglesia es la llamada a interceder, ¿verdad? Para que el Señor, aunque sabemos que Él lleva el control de todo, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a interceder, ¿verdad? Por
por el pueblo de Honduras, ¿verdad? A ponernos en la brecha, como dice la palabra. Así que oremos, hermanos, con toda nuestra fuerza y nuestro corazón al Señor, porque nuestro país necesita que Él ponga su mano poderosa. Padre Celestial, venimos ante ti, Padre, como pueblo, Señor, como ovejas de tu prado, Padre, venimos y confesamos, Señor, que tal vez hemos descuidado, Señor, esta oración, Señor, por nuestra nación, Padre, por el lugar donde habitamos, Señor. Padre, pedimos, Señor, porque hay gran necesidad, Señor, aquí, Padre, en esta nación, Señor, Honduras, que tú conoces, Padre. Conoces tu santa iglesia, Señor, aquí, tus elegidos, tus escogidos, Señor, tus ovejas, Padre, tu pueblo, Señor. Padre, danos un corazón, oh Dios, intercesor, Padre, por esta nación, Señor, por nuestro país, Padre. Pedimos, Padre, por las personas que nos gobiernan ahora, Señor. No conocemos todo, Señor, no podemos juzgar, Padre, pero sí sabemos, Señor, por lo que miramos y oímos, Señor, cómo está conduciéndose todo, Padre. Señor, pedimos, Señor, que obre, Señor, y ordenes, Padre, este país, Señor. Y cualquier cosa, oh Señor, que tú decidas, Padre, Señor, te pedimos fortaleza para poder seguir testificando, Señor, para poder, oh Dios, darte gracias y alabanza, Señor, porque todo está en tu mano, Señor. Todo, Padre, está en tu mano, Señor. Nosotros, oh Dios, conocemos que tú eres soberano, Señor, y en ti depositamos, Padre, Señor, todo, Señor. Pero pedimos por nuestro país una vez más, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, oh Dios, oramos. Amén. Ya para finalizar, hermanos, vamos a cantar, ¿verdad? Vamos a cantar un himno y también vamos a orar por la despedida. Así que le pido que hagamos el círculo ahí, tomados de la mano para que podamos despedirnos y así pues darnos ese amor fraterno que como iglesia que somos, ¿verdad, hermano? Así que les pido ahí, por favor, que nos agarremos de las manos. Nos tomamos. Mi corazón grande es mi corazón. Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Padre, gracias, Señor, gracias porque hemos llegado, Padre, al final de esta noche, Señor, de este culto, de esta palabra que tú nos has enseñado en el libro de Romanos, Padre.
Ayúdanos a guardar esta palabra, a ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos. Ponemos en tus manos, Padre, cada hermano, cada familia aquí representada, Señor, para que podamos estar firmes, firmes como iglesia, Señor, cada uno de nosotros, Padre. También ponemos en tus manos para que estemos aquí en todas las actividades de nuestra iglesia. Vamos a estar el domingo, Padre, el sábado, el próximo jueves. Gracias por cada hermano. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria a ti, Padre. Todo lo que se ha hecho esta noche aquí es para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que los lleve con bien a sus hogares. También a los hermanos que están ahí conectados por Facebook Live y en Zoom, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga y los vemos aquí el domingo.